muchísimo gusto saludarte, queridísimo Kenneth Smith, que los que no lo saben, él fue el jefe de la negociación del TEMEC. Querido Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, David, qué gusto estar contigo. Oye, amigo, me gustaría preguntarte, porque ayer que estaba ahí en este clúster de gira, que es un clúster automotriz y así, me preguntaban mucho cómo se debe negociar. Fue una pregunta que se repitió mucho en la plática. ¿Cómo se debe negociar con Donald Trump? ¿Cuáles son las estrategias que hay que tener? ¿Tú por dónde las verías? Mira, de entrada hay que tener firmeza ante las acciones o las amenazas que haga Trump, por ejemplo, en materia de aranceles, como está tratando de amenazar con subir los aranceles 25% si no hay resultados en materia de migración y seguridad. Yo creo que de entrada la tarea que tiene el gobierno de México de aquí a enero es tratar de desactivar esta bomba de aranceles, preparando la discusión comercial y todo lo que se vaya a discutir a lo largo del próximo año sobre la revisión del TEMEC en 2026, preparar eso de lo que pueda ser la negociación en materia de migración y seguridad. No va a ser fácil porque los quiera agrupar Trump y obligar a generar una presión extrema en todos los frentes, en migración, seguridad y comercio. Pero yo creo que ante la amenaza de los aranceles, el primer paso en México es decir, si Estados Unidos incrementa los aranceles, es una violación del tratado y yo me tengo que defender y responder también con represalias comerciales. Pero decirle a Estados Unidos que no queremos llegar a eso, sí queremos avanzar desde ahora en la discusión de migración y de seguridad, pero a puerta cerrada, no con tuitazos o a través de conferencias mañaneras, para tratar de ir avanzando en el tema. Y de esa manera desactivar la bomba de los aranceles, llegar al 20 de enero donde se pueda decir no va a haber aranceles, o por lo menos que Trump diga se está ya trabajando en los temas claves de política exterior con México, y abrir la puerta a que a lo largo del año podamos ya sentarnos y empezar a hablar de los temas del 2026, pero no ligarlo todo bajo un mismo paraguas. Yo creo que eso es lo que quiere Trump y sobre todo no ceder antes de tiempo, es decir, no adelantar posturas públicamente por parte del secretario de Grado o la presidenta Sheinbaum, y no ceder antes de tiempo, o sea, no empezar a dar concesiones nomás porque te está amenazando con incrementar los aranceles. O sea, de entrada, por lo que entiendo, ¿te parecería bien esta decisión de la presidenta de decir, yo ya no voy a contestar lo que diga? La negociación va a ser la negociación y ya no voy a contestar lo que diga Donald Trump, ¿no? Sí, obviamente puede haber un diálogo entre los presidentes, puede haber una comunicación entre ellos. Yo creo que contestar a cada exabrupto que tenga Trump no nos conviene. Ya vimos que las elecciones en 2018, durante toda la primera mitad de ese año, que estamos en plena elección del TEMEC, empezaron una serie de dimes y diretes, tú recordarás, entre Trump y el primer ministro Trudeau, que no llevó absolutamente a nada, más que a un rompimiento en la negociación del TEMEC, donde el representante comercial de Estados Unidos dijo, yo sí quiero negociar un acuerdo bilateral con México, quién sabe con Canadá. Al final de cuentas, con un impulso fuerte del gobierno de México, hay que decirlo, se hizo que regresara Canadá a la mesa y que fuera un acuerdo trilateral. Pero el entrar en una discusión en redes sociales con Donald Trump y tratar de cambiar o controlar su narrativa es muy complicado. No hay que entrar en esos terrenos de aventarnos lodo mutuamente. Luego que sí hay que mantener la calma y a nivel de la negociación, y repito, es muy importante que sea a puerta cerrada, puede ser a nivel de secretarios o la gente técnica que tenga que estar ahí, se empieza a hablar de los temas sustantivos, porque ni siquiera Trump ha sido claro en decir cuáles son los pasos para llegar a una solución que le parezca a él satisfactoria en materia de migración y seguridad. Entonces México puede llegar con propuestas explicando qué es lo que va a hacer en ambos ámbitos, en migración y en seguridad, y empezar ahí a construir un diálogo positivo, pero no, digamos, a nivel que cada comentario de Trump no suba como espuma a nivel de la presidenta Sheinbaum. Yo creo que hay que, según yo, Ken, el problema, y por eso creo que, es que Donald Trump no tiene mucho interés en moverle al tratado, que lo está usando como palanca, como llave. Sí, mira, yo creo que sin duda ya lo vimos en 2018, sus amenazas desde el 2017 de salirse del tratado, pues quienes más se opusieron fue su sector privado, los gobernadores de los grandes estados exportadores de Estados Unidos, etcétera,
y entonces sí haya una percepción de la importancia del tratado para la economía estadounidense, pero que se tiene que reactivar nuevamente todo ese esfuerzo. Ahí México puede jugar un papel, no solo el gobierno, sino también el sector privado mexicano. Es lo que estamos tratando de hacer ahora que estoy participando con el CONCE, en el Comité México-Estados Unidos, establecer estos puentes del sector privado mexicano, los principales productores y exportadores de Estados Unidos que dependen del mercado mexicano, y comunicarles que la importancia de mantener el tratado y que vayan a la Casa Blanca, y con los congresistas nuevos que están llegando, que son republicanos, que no conocen la relación con México o la importancia del tratado, y decirles, en su comunidad, por ejemplo, de Wisconsin, dependen ustedes enormemente de la exportación de quesos a México, y eso les genera empleo. Y a nivel local, y hacer ese cabildeo en paralelo con la discusión que vayas a tener a nivel gubernamental con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, y otra cosa que me preguntaban es, ¿cómo debe ser la relación con China? O sea, porque hay que entender que se tiene que tener una relación particular con China, y otra es lo que el gran paraguas del TEMEC. Por supuesto, no, y ahí es una disyuntiva importante, es una decisión que va a tener que tomar México, y que tiene que ser una decisión que va más allá nada más del tema comercial de Norteamérica, es una cuestión de geopolítica, una cuestión donde también tiene que participar la Cancillería, y ser una decisión a nivel de Estado, en el sentido de entender que, por supuesto, nuestro futuro económico está en Norteamérica, pero no hay manera, no es económicamente viable pensar que ni México ni Canadá, Estados Unidos, le cierre por completo la puerta a China. Si se diera este decoupling, como le llama en Estados Unidos, este divorcio total de Norteamérica con China, bloqueando todo el acceso a esos insumos, son insumos esenciales para la producción en América del Norte, no los puede sustituir de la noche a la mañana. Entonces, ante Estados Unidos, México tiene que mantener una postura inteligente de decir, claro, nuestro futuro económico está en Norteamérica, y hay que combatir de manera conjunta, y esa es la parte nueva que había que poner sobre la mesa, de manera conjunta, cualquier práctica desleal de China en materia comercial o de otros países del mundo. Pero por otro lado, con China, lo que tienes que seguir haciendo es establecer una relación positiva de diálogo en materia comercial, de explorar cómo podemos reducir este déficit enorme que tenemos con China. Hay muchísimos mercados chinos que serían muy atractivos para la exportación, sobre todo en productos agrícolas y agroindustriales para México, que siguen cerrados, porque en ese sentido se ha interrumpido este diálogo constructivo. Estamos viendo cómo establecer barreras, pero no viendo también cómo penetrarnos en el mercado. Entonces, es un balance delicado. Sí hay una postura donde Trump le va a pedir a México y a Canadá que decida, ¿estás con Norteamérica o estás con China? Y nosotros vamos a tener que tomar una postura donde no aceptemos al 100% lo que está exigiendo Trump, pero también seamos conscientes de que sí hay una amenaza para la industria norteamericana, por ejemplo, en vehículos, de que entren miles y miles de vehículos subsidiados altamente por el gobierno chino al mercado norteamericano. Donde haya prácticas desleales hay que combatirlas, pero tampoco nos podemos cerrar por completo a la relación comercial con China, y sobre todo la inversión si es en alta tecnología. Pero repito, tiene que ser inversión que sí genere empleos y que no ponga en riesgo temas de seguridad nacional. Es lo que se va a empezar a trabajar, creo yo, con Estados Unidos. ¿Cómo hacerle desde el COMSE, que ahora ya los estás ayudando? Yo creo que consiguieron a un fichaje de lujo. ¿Cómo hacerle desde el COMSE para que permeen estas ideas? Mira, yo creo que a través del Comité México-Estados Unidos, en el que estoy participando, y la sección de América del Norte, hay una sección muy importante de Asia, podemos combinar esfuerzos ahí dentro del COMSE con los empresarios que participan activamente en este organismo, para ser interlocutores tanto con el gobierno de México como con los empresarios, en el caso de la sección de América del Norte, de Estados Unidos y de Canadá, y poder juntos trabajar, por ejemplo, en un ejercicio que estamos empezando a hacer activamente, que es hacer un peinado de todos los capítulos del TEMEC y ver en qué áreas podría Estados Unidos llegar con intereses ofensivos o posturas agresivas de reapertura, estar preparado para los escenarios más extremos de que si Estados Unidos pide una reapertura, ¿qué nos podría pedir? ¿En dónde? ¿Qué le conviene al país? Y junto con el gobierno, que ahí COMSE ayude y apoye al cuarto de junto, a poner sobre la mesa posturas constructivas, es decir, cómo México puede prepararse para que lo que nos pueda pedir Estados Unidos
Unidos y también Canadá en esta revisión, pero también estar listo con lo que le llamamos intereses ofensivos. Es decir, si Estados Unidos va a pedir reabrir algo en el tratado, ¿qué podemos nosotros poner sobre la mesa para contrarrestar, ya sea defendernos contra posturas agresivas o hacer posturas constructivas que ayuden a facilitar el comercio? Entonces, esa es una labor conjunta donde esperemos tomarle la palabra al gobierno, que se está reuniendo con el sector privado, que dice estar abierto a escuchar al cuarto de junto, y que ahí junto con CONCE y otros organismos muy importantes, por supuesto el Consejo Coordinador Empresarial, con CAMIN como paraguas de este grupo del cuarto de junto, podamos sumar y ayudarle al gobierno, sobre todo en una situación que ya lo hemos platicado tú y yo, que no hay suficientes recursos humanos, ha habido mucha reestructura en la Secretaría de Economía y hay muchas plazas que se perdieron. Entonces ahí puede entrar el sector privado a apoyar con ideas, con posturas, con recursos humanos para sacar adelante este gran proyecto que es la revisión del 2026. Y hay algunos temas que son nuevos, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, lo que se tiene que seguir regulando en cuanto a derechos de autor. ¿Tú cómo lo ves? Sí, por supuesto. Y yo creo que, mira, las disciplinas se tienen que ir actualizando en los tratados de libre comercio, las reglas que se establecen, porque la tecnología va avanzando. Surgen sectores nuevos que tienen que tener regulación que facilite el comercio, pero que garantice, digamos, un funcionamiento de los mercados. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, no hay tanto que esté establecido en el TEMEC hoy en día sobre temas relacionados con ciberseguridad, como lo que hemos aprendido desde hace 6, 7 años, o en materia de inteligencia artificial, en temas relacionados, por ejemplo, en servicios financieros, con el crecimiento enorme a nivel mundial de fintech, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuarto de punto hay que meter a los expertos en México que se están involucrando en estos sectores de punta, alta tecnología, tecnologías de la información, fintech, comercio digital en general, computación en nube. Todo eso se tiene que ir actualizando y esos son los aspectos propositivos. No hay que ver esta revisión nada más como un aspecto de contención, de a ver qué nos pide Estados Unidos, sino qué podemos nosotros traer a la mesa para fortalecer el tratado. Y no necesariamente implica una renegociación que necesites ir a los congresos de los 3 países. Puedes avanzar mucho por la vía de la cooperación y sí abordar estos temas nuevos, estos temas de tecnología de punta. Yo creo que ahí el sector privado mexicano, el COMS, el cuarto de junto, tiene mucho que contribuir en ese sentido, trayendo a los expertos de cada uno de esos sectores de alta tecnología a la mesa. Sí, porque cuando ustedes, pues tú estabas ahí como jefe de negociación, pues estos temas, por ejemplo, de ciberseguridad, lo que estabas diciendo, las fintech, los propios bancos por aplicación, pues ya se rompen las barreras nacionales, digamos, ¿no? Sin duda, y eso sucede, por ejemplo, en la medida en que tengamos una mayor convergencia regulatoria, es decir, que los sistemas regulatorios en México, Canadá y Estados Unidos sean cada vez más parecidos, elimines obstáculos técnicos para que estos sectores operen de manera coordinada y que se integren, digamos, los sistemas en materia de fintech, en materia de inteligencia artificial, muchos de los aspectos de alta tecnología y de incorporación de tecnologías de la información a manufactura avanzada. Esto va avanzando y se requiere que las reglas comerciales, lo que busquemos al final de cuentas, sea facilitar el comercio entre los 3 países. Tenemos una base muy sólida en el TEMEC, la más avanzada en cualquier tratado a nivel mundial, en temas de buenas prácticas regulatorias, comercio digital, pero eso es lo que es una base sobre la cual tienes que construir y cada vez más adentrándote en este terreno, que lo que busca al final de cuentas es establecer reglas que permitan que Norteamérica atraiga inversión en los sectores del futuro, es decir, protegiendo la propiedad intelectual, eliminando las barreras técnicas al comercio y al final de cuentas creando un ambiente propicio para que al final del día dejemos de depender tanto de insumos que vienen de otras regiones, de Asia, porque no es nada más estableciendo barreras en contra de China que tú te vuelves más competitivo. Te vuelves más competitivo si haces todo lo que tienes que hacer para capacitar a tu población, para darle acceso a energía limpia, innovando, invirtiendo en infraestructura y, por supuesto, las reglas del tratado son una base sobre la que construyes para al final del día generar una región más competitiva. Yo creo que ese fue el objetivo del TEMEC y no debemos perder eso de vista para la revisión del 2026. Déjame hacerte una pregunta de comparación. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia y dijo que iba a acabar con el TEMEC, en contra de ahora,
o Claro. cuando Donald Trump pues, y viene un hecho que además se marcó desde el TEMEC. ¿Cómo se compara el momento y cómo se compara pues, la situación de negociación? Mira, es una situación diferente, porque por un lado, cuando llegó Trump al poder en 2017, él tenía y estaba convencido de que el Pelican había lastimado a la economía estadounidense, que había que cambiarlo radicalmente o tirarlo a la basura. No estamos en esa situación hoy en día. Hoy en día él llega a la mesa diciendo Biden ha sido débil con los socios comerciales, tenemos que ejercitar este músculo que tenemos a nivel internacional, por eso quiere usar los aranceles como herramienta de negociación y obtener concesiones ya sea en materia comercial o como vimos en el caso de México en temas de política exterior. Entonces no veo una situación donde de inmediato llegue Trump y quiera salirse del tratado. De alguna manera lo considera como suyo, él lo negoció, se refiere al TEMEC como el mejor tratado que ha negociado Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación donde él no está pensando en salirse de manera inmediata, pero sí de ejercer la máxima presión desde el minuto que llegue a la presidencia, sobre todo en los temas de irritantes comerciales pendientes, las disputas en materia de maíz transgénico, en materia de temas laborales, los temas de energía, para ir sembrando, digamos, las bases de lo que él quiera obtener en la revisión del 2026. Y algo que es muy importante entender es que no estamos ante una situación en la que si no hay un acuerdo en 2026 se cancele el tratado. Eso lo evitamos en la negociación del TEMEC. Como está plasmada la revisión, si los tres países se ponen de acuerdo en 2026 en continuar con el tratado, se relanza por otros 16 años. Pero si no se ponen de acuerdo, te vas a revisiones anuales en 2027, en 2028, y la única fecha fatal que existe hoy en día es la fecha de vigencia del tratado en este momento, que es hasta el 2036. Entonces tampoco enfrentamos el fin del mundo si no se ponen de acuerdo en 2026 los países, pero sí, con Trump seguramente va a haber muchísima turbulencia y hay que estar seguro de que no cedas de más en los temas que él ponga sobre la mesa, porque va a poner 15 temas sobre la mesa, en los cuales le van a interesar a lo mejor 5, pero si tú empiezas a ceder, te va a pedir 15, 20 o 25 temas. Entonces, esa es parte de la estrategia de negociación, pero no estamos en una situación donde hay un inminente colapso del tratado, y eso es importante entenderlo. Muy rápidamente, ¿cómo desvincular temas como migración o la lucha en contra de la delincuencia del tema comercial? Yo creo que la mejor manera de hacerlo y con el poco tiempo que queda, porque pues estableció esta fecha límite Trump de alguna manera de que va a imponer aranceles, que yo no creo que se va a ir al 25% por el daño inmediato que le haría a la propia economía estadounidense, pero posiblemente pudiera escoger subirle 5 o 10% a ciertos productos claves de exportación agrícola de México. Esto es totalmente hipotético, pero podría suceder. Para desarmar eso en ese momento, lo que necesitas hacer es tratar de escalonar las discusiones. Y por escalonar me refiero a, en este momento, en la parte comercial, el único que vas a hablar con Trump es decirle, si tú violas el tratado, yo me tengo que defender y tomar represalias que van a ser dolorosas para ti. En otro canal, en paralelo, y espero que ya esté sucediendo, sentar a los expertos en materia de migración y seguridad y empezar a poner propuestas sobre la mesa. Ahí sí puedes decir, estoy tratando de enfrentar el tema de migración de una manera diferente que la administración anterior, también en materia de seguridad. Repito, esto lo tienes que hacer a puerta cerrada y no enfrente de todo el mundo porque te genera una serie de presiones muy fuertes, sobre todo si se percibe que estás rompiendo con algunos esquemas que persiguió el presidente López Obrador en su administración, pero a puerta cerrada puedes empezar a avanzar en esa discusión de migración y seguridad, y una vez que empieces a resolver ese tema, puedes retomar, yo me imagino, durante el primer trimestre de 2025, ya más seriamente la discusión de cómo enfrentar la revisión del 2026. A eso me refiero por escalonar. No empezar ya desde ahora a hablar del Querido tema amigo, de nos tenemos que ir a un corte, ¿me esperas? Sí, con mucho gusto. Regreso contigo, mi querido Kenneth Smith. Estaba redondeando una idea sobre cómo escalonar la negociación y cómo llevar los temas en los momentos adecuados.
Sí, definitivamente. Yo lo que te puedo decir es que hay que justamente ir llevando la negociación de una manera que te permita atender el problema más urgente, que para objetivos de México debe ser desactivar esta amenaza que no hace sentido económico para ninguno de los tres países de América del Norte. El imponer aranceles como amenaza a Trump, los únicos beneficiados pueden ser los chinos a largo plazo, porque se darían cuenta que no enfrentan una Norteamérica unida, una Norteamérica que está cooperando para volverse más competitivo, y en ese sentido todos perdemos. Pero si Trump insiste en que quiere imponer aranceles, México desde un inicio tiene que dar la señal de que va a responder de una manera firme con represalias. Obviamente no nos conviene que eso se mantenga a largo plazo o que escale una guerra comercial entre México y Estados Unidos, pero si no pones pintas tu raya desde un inicio, la experiencia con Trump es que sí te va a imponer los aranceles y además exigirte más concesiones. Entonces, ese es el primer paso. Y no abrirte a que en este momento, antes de que llegue al poder, empiece a tener una discusión sobre el 2026. Si vas a abrir el capítulo automotriz, si va a haber, solicitudes de Estados Unidos en materia de inversión. Lo que tienes que hacer es acotar la discusión a cómo evitamos los aranceles. Yo creo que es plantándote firme con Trump y diciendo, si hay violación del tratado, yo me voy a defender, pero mostrando disposición para avanzar en los temas de migración y seguridad. Un, resultado positivo para el 20 de enero que llegue a la presidencia Trump podría ser la posibilidad que México convence a Estados Unidos de que no haya imposición de aranceles y pudieran hacer un anuncio conjunto a nivel presidencial para decir, ahora que llega al poder el presidente Trump, estamos ya trabajando en México y Estados Unidos sobre un plan específico en materia de migración y seguridad. Entonces, eso le da una victoria a Trump para decir, ya los traje a la mesa y estamos conversando y discutiendo hacia objetivos concretos, y México puede decir, evité los aranceles prohibitivos de Trump. Y eso es empezar con el pie derecho. A partir de ahí ya vienen los temas más difíciles de cómo aterrizas un acuerdo que le convenga a México en materia migratoria y en materia de seguridad, y después empieza la discusión seria sobre el 2026. Yo creo que estructurándolo de esa manera te da una hoja de ruta que es mucho más positiva que tratar de ya entrar a una negociación comercial bajo la amenaza de la pistola en la cabeza de los aranceles de aquí a enero. Pues mi querido Ken, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y como siempre, salúdame a tu papá, que siempre lo he querido mucho. Muchísimas gracias, David. Te lo agradezco de verdad. Un fuerte abrazo y estoy a tus órdenes. Que te vaya muy bien.